primero que le pediría yo a la nueva ministra es que en este particular caso, que entre sus primeras expresiones públicas pueda claramente deslindar, descartar cualquiera de estas iniciativas que han estado, estos rumores que han estado surgiendo respecto de una posible desaparición del MINCETUR, fusionándolo con el Ministerio de la Producción o desmembrándolo con otros ministerios, ¿no? Esto que Nuevos cambios que ha hecho la presidenta Dina Boluarte en su gabinete ministerial no solamente ocurrió con la cartera de Relaciones Exteriores, con el canciller, sino también ha ocurrido con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, que ahora es Úrsula Decilú León. Frente a esto existe una preocupación, pero más que preocupación, existe una iniciativa de tender puentes y trabajar de la mano con el gobierno por parte de ADEX, porque tenemos una noticia que consideramos es positiva. Las exportaciones han crecido 11.8% entre enero y julio. Frente a ello vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores ADEX y exministro de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Katiuska. Es un gusto poder conversar contigo y sobre esta coyuntura de crecimiento de las exportaciones y seguramente un poco explicar qué es lo que está ocurriendo y por supuesto sobre los cambios ministeriales, ¿no? Así Yo es. sobre este último punto quisiera mencionarte que tengo sentimientos encontrados, porque el sector comercio exterior y turismo desde su creación en el 2002 fue un ministerio bastante estable, ¿no? Entre el 2002 y julio del 2020 solo hubieron 10, esos son, digamos, 18 años y solo hubieron 10 ministros de comercio exterior, es decir, cada ministro tuvo alrededor de 22 meses de gestión cada 2 años. Desde esa época hasta ahora, 4 años, ya hemos tenido 7 ministros de comercio y en este gobierno en particular 4. Es decir, cada ministro de comercio desde estos últimos 4 años solo ha tenido 6 meses de gestión. Y eso, por supuesto, genera también que el propio sector haya perdido capacidades respecto de las buenas políticas que se venían desarrollando. Y decía sentimientos encontrados porque ahora tenemos una nueva ministra, es una persona que tiene mucha experiencia en el sector público y bueno, desde la Asociación de Exportadores, como siempre ha sido nuestro espíritu, vamos a buscar que trabajar junto con ella para hacer que el comercio exterior y el turismo, por supuesto, sigan siendo elementos importantes para el crecimiento de nuestra economía. Así es. Ahora vamos a comenzar por lo positivo, por ese crecimiento de 11.8 y quisiera que usted nos explique cuáles son los sectores en los cuales estamos siendo líderes. Entiendo que por el lado, por ejemplo, de la agricultura con los superfood tenemos un buen crecimiento y es el mismo caso, por ejemplo, de la minería. También seguimos siendo líderes en las exportaciones. Es cierto, las cifras nos llevan a que este año seguramente vamos a alcanzar un nuevo récord histórico, pero hay que un poco desgranar también las razones, ¿no? Hay varios sectores que en estos momentos están mostrando cifras en azul. Has mencionado 2, la minería, por supuesto también la agroindustria, el sector siderometalúrgico, la pesca, el sector confecciones, entre otros, que están mostrando cifras bastante positivas. Pero cuando uno ya desarrolla, digamos, el porqué, en alguno de estos casos está siendo básicamente por precios internacionales, ¿no? Las cotizaciones internacionales del oro, del cobre, están en picos históricos, están creciendo mucho. Y no necesariamente está creciendo la cantidad de producción que se exporta. Por ejemplo, en el caso del cobre, el comportamiento del último mes ha sido muy favorecido por el incremento de la cotización, pero la producción para exportación ha caído, ¿no? Entonces, claro, el valor es un resultado de multiplicar la cantidad por el precio, y por eso que aparece un crecimiento. Pero es muy importante que las cantidades crezcan, porque las cantidades son las que finalmente tienen un impacto en la generación de empleo, en la generación de trabajo, ¿no? Cuanto más cantidad produces, más trabajadores requieres y contratas. Cuando las condiciones son por precios, hay que determinar si esos precios son porque hay un incremento de la demanda o porque hay un incremento de los costos. Por ejemplo, vamos a ver que las exportaciones de joyería crecen, pero crecen porque ahora sus costos de producción son más altos. Por factores externos. Cada vez más caro. Por factores externos y no por políticas públicas que tenga esa gestión. Comprendemos, y eso es lo que no nos genera preocupación.
porque más allá de los precios y ese crecimiento en números, lo que la población quiere es que cada vez, por ejemplo, si hablamos de la agricultura, un pequeño agricultor formalice y pueda también ser parte de este sistema. Por supuesto, no estoy diciendo que un incremento de precios para la exportación sea negativo, pero Ujú. tiene que ir acompañado de un incremento de la producción, que finalmente es la Y de que más genera trabajo. empleo, ¿no? Por supuesto, por Ujú. supuesto. Y además hay que tomar en consideración que las exportaciones son una, digamos, sector muy importante para la generación de puestos de trabajo en el Perú. En el 2023, en términos anuales, los empleos asociados a las exportaciones alcanzaron los 3.8 millones de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Es decir, las exportaciones son muy importantes para digamos, el día a día, la cotidianidad de los peruanos. Probablemente no nos damos cuenta, pero muchos de nosotros estamos relacionados. Nuestra actividad económica, nuestros trabajos, nuestros empleos existen porque ha habido un exportador que ha arrastrado una cadena de proveedores y que cuyos trabajadores también se ven beneficiados. Entonces, en ese sentido, creo yo que el gobierno con la nueva ministra tienen que hacer, por supuesto, un trabajo reforzado, relacionarse mucho con el sector privado. Y yo diría que lo primero que le pediría yo a la nueva ministra es que en este particular caso, que entre sus primeras expresiones públicas pueda claramente deslindar, descartar cualquiera de estas iniciativas que han estado, estos rumores que han estado surgiendo respecto de una posible desaparición del MINCETUR, fusionándolo con el Ministerio de la Producción o desmembrándolo con otros ministerios, ¿no? Esto creo que es muy importante. A partir de ahí, por supuesto, hay una agenda que tiene que desarrollar en turismo, en comercio exterior, en el Exitosa. fortalecimiento de PROMPERÚ y la promoción internacional, que por supuesto requiere el esfuerzo de todos, ¿no? Ahora, frente a eso, ya hemos brindado, pues, cuáles son los números en azul de algunos sectores productivos, cuáles son los números en rojo, cuáles son los sectores donde la ministra debe comprometerse a iniciar políticas públicas para que esto pueda reflotar. Bueno, hay varios sectores que están todavía mostrándose muy débiles, ¿no? Por ejemplo, para muchos debe ser una sorpresa que el Perú tiene una, digamos, área, la mayor parte del territorio peruano es Amazonía, y tenemos, por supuesto, la gran posibilidad de explotar estos espacios para poder tener una industria forestal potente, pero nuestras exportaciones forestales siguen cayendo, ¿no? Son probablemente una de las más Por la tala ilegal, complicadas. por la Estamos informalidad. 23% en la caída de la exportación de maderas hasta julio de este año, ¿no? Otros sectores que están retrocediendo son, por ejemplo, la pesca y acuicultura no tradicional, porque la pesca tradicional es harina, aceite de pescado, está creciendo Ujú, mucho, pero anchoveta. la no tradicional, que es pota, filete, langostino, concha de abanicos, está cayendo porque las condiciones del mar, cuando van cambiando, cuando se calientan o se enfrían, Ujú. benefician a la anchoveta o alejan a la pota, ¿no? Es decir, esa es una dicotomía que el clima nos da. En este particular caso, la pesca no tradicional está retrocediendo en sus exportaciones hasta julio más de 33%. Otro sector que también está retrocediendo es la minería no metálica, 17.4%. Es decir, hay varios sectores que todavía no terminan de mostrar cifras positivas. Y por eso te mencionaba el crecimiento de la minería, de la agroindustria, del sector químico, digamos, de una u otra manera nos alegran, por supuesto, pero generan también que descuidemos que hay otros sectores que están muy golpeados y para los cuales necesitamos todavía seguir fortaleciendo políticas, Exitosa. abriendo mercados y, por supuesto, apuntalando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que son las más sensibles a circunstancias negativas, tanto en la economía nacional como a escala global. Y usted ha dicho algo muy importante, los factores climatológicos, lo que pasó con el ciclón Yaku, cuando hubo un calentamiento del mar y lamentablemente no hubo pues anchoveta. ¿Por qué no aprovechar otro tipo de especies que nos da el mar para poder exportarlas? ¿Por qué no hacer industria en ello? O lo que pasa, por ejemplo, con los factores climatológicos en la agricultura nacional, donde hay alimentos que lamentablemente desaparecen, no surge la producción y también afecta a la exportación. Tendríamos que ser un Por supuesto. país civilizado y desarrollado para estar un paso adelante de lo que ya sabemos que va a pasar con la naturaleza. Y por eso es muy importante, ojo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene la responsabilidad de potenciar a las unidades empresariales para su inserción en los mercados internacionales, Ujú. pero tienen que tener una base
de apoyo y de construcción de políticas de los otros sectores, del Ministerio de Agricultura, que tiene que hacer lo propio, fortaleciendo las capacidades de los agricultores, dándoles sanidad en sus productos, semillas de alta calidad, propugnando la posibilidad de que haya mejoras logísticas entre las zonas de producción y los centros de salida, junto con el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Producción tiene que hacer lo propio también, dando posibilidad de que a los insumos peruanos se le dé valor agregado. Es decir, es un trabajo conjunto entre varias autoridades, no solamente del Ministerio, y por supuesto la calidad de la gestión de las otras autoridades también impacta finalmente en la capacidad que tenemos los peruanos de exportar más o no. Ahora, frente a ello, la ministra tiene 2 días en el cargo. Ustedes ya le han extendido una carta de invitación a poder dialogar, hacer una mesa de diálogo, conversar con todos los sectores productivos. Exitosa. Y también pedirle a la presidenta Dina Boluarte mayor estabilidad con esta cartera que es tan importante para la economía y la cadena productiva y de trabajo de nuestro país. Sí, lo has dicho muy bien. Hay que desearle todos los éxitos de la nueva ministra Desilu León. Creo que es una funcionaria que tiene mucha experiencia en el sector público, ha estado ocupando cargos, sobre todo en la parte de la gestión. Si bien no es una especialista en comercio exterior y turismo, conoce del Estado, conoce de cómo funcionan, así que entiendo yo que, por supuesto, en ese sentido va a tener la capacidad de dirigir apropiadamente la parte de la gestión. Espero que pueda respaldarse mucho en el personal técnico del Viceministerio de Comercio Exterior y del Viceministerio de Turismo, y salgan adelante para poder trabajar conjuntamente con el sector privado. El sector privado siempre va a estar en la disposición de conversar, de proponer, de apoyar todo lo que sea positivo, favorable para el país. Y en este caso en particular, en el comercio exterior y turismo, con mucho más razón. Sobre todo aún que no hemos hablado del turismo, que es probablemente la única actividad económica en el Perú que todavía no se ha recuperado de los efectos dramáticos del COVID-19. Es decir, el resto de las actividades ya han superado los niveles del 2019, han recuperado sus niveles de pre-pandemia, pero el turismo no. Y ahí es donde la ministra tiene que tener especial atención, porque hay un número importante de peruanos que dependen del turismo. Y cuando nos hablamos de turismo, a veces pensamos que es solo una actividad. Está hablando de hoteles, restaurantes, taxistas, museos, parques nacionales. Es decir, un engranaje muy amplio que emplea casi 1.4 millones de personas en el Perú. Y es quizás una de las cosas más valiosas que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias también a ti por el tiempo y por la posibilidad. Y bueno, reiterar, por supuesto, nuestra total voluntad de trabajar y apoyar a la ministra León en este nuevo reto que asume, y por supuesto desde el sector privado siempre buscando lo mejor para el país. Gracias a nuestro invitado Edgar Vázquez, director de ADEX y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo.